Reveló que durante esta reflexión se lo voy a estar trayendo. Y, ¿verdad? Yo creo que todas las personas tenemos una lista de prioridades, aunque no tengamos nada escrito, ¿verdad? Que en nuestra casa no tengamos, por decirlo así, como hoy me toca fregar, hoy me toca lavar la ropa, pero nosotros tenemos una lista de prioridades que se refleja en nuestro comportamiento. ¿Y por qué le digo nuestro comportamiento? Porque podemos quizás decir que en mi lista de prioridades, por ejemplo, está mi familia, pero si me llaman los amigos para irme a la calle, pues primero estuvo la calle que mi familia, ¿verdad? Porque lo dejé antes de poner a mi familia primero. Por eso que no es solo, ¿verdad?, decirlo, sino vivirlo, ¿verdad?, día a día. Gloria a Dios. Ahora, ¿verdad?, les pregunto, pero no me contesten a mí, ¿verdad? Esto es para ustedes. ¿Ustedes verifican esa lista de prioridades? Porque el problema es que si no verificamos esa lista de prioridades día a día, puede cambiar el orden de lo que tú piensas que tú tienes en esa lista de prioridades. Gloria a Dios. Y como les comenté, ¿verdad?, se va a ver reflejado en nuestro comportamiento. Vamos a buscar, ¿verdad?, para empezar el tema, quiero que busquemos en nuestra Biblia a Colosenses 3, capítulo 3, verso 1. Gloria al Señor, aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y quiero comenzar, ¿verdad?, contándole una parte del testimonio que no les comenté aquel día, ¿verdad?, como una continuación. Cuando yo me convertí, pues yo les comenté que vino la palabra de Dios a mí, ¿verdad?, por un sueño. Y después que tuve ese sueño, pues yo me han seguido revelando cosas en el sueño, pero no para otras personas, sino mayormente para mí. Para que yo haga ciertos cambios en mi vida o para que comience a hacer cosas. Y cuando me convertí, pues fue por una llamada telefónica con la pastora Gloria, que paz descanse, ya que pasó a morar con el Señor. Y recuerdo que me convertí y yo lo que le pregunté fue, después que teníamos una charla sobre el sueño, de cómo empezar a caminar. Porque ¿verdad?, yo no sabía cómo empezar, yo no sabía qué hacer. Y ya me dice, ¿verdad?, que tenía que aceptar a Cristo en mi corazón, ¿verdad?, como mi Salvador, y que ahí yo empezaba. Pero que ahí se acabó la conversación, por así decirlo, ¿verdad?, se cortó la llamada, y yo me quedo como quiera en la incertidumbre de qué pasos a seguir, ¿verdad?, porque no es que me dio una lista y me dijo, pues, después haces esto, después haces esto otro. Y yo estaba en mi casa solo, porque mi esposa estaba haciendo compras, yo estaba solo en mi casa, y estoy en la parte de afuera del patio de mi casa, y yo comienzo a mirar a mi alrededor, y me entra esa incertidumbre, ¿verdad?, de que, ¿y ahora qué? O sea, ya hice el primer paso, pero ahora, ¿cómo esto sigue, verdad? Y recuerdo que bajo esa incertidumbre que yo tenía, yo miré al cielo, ¿verdad?, y le dije, Dios, yo no sé, ¿verdad?, ni qué hacer, ni cómo empezar, pero sí sé que tú me vas a guiar, que de alguna manera tú te vas a revelar y tú me vas a guiar. Amén, gloria a Dios. Y lo dejé, ¿verdad?, ahí. Pero, ¿verdad?, en ese momento diríamos que yo puse a Dios en mi lista de prioridades, porque no estaba, antes de eso, ¿verdad?, no estaba en mi vida, ni en mi vida ni en mi lista, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero el único detalle era que no sabía yo en qué lugar yo lo había puesto. Lo puse en la lista, pero no sabía en qué lugar de la lista él estaba. Y como le digo, ¿verdad?, tenía esa incertidumbre. Y en este otro sueño, ya yo estaba trabajando donde estoy trabajando hoy en día, pero el sueño era como si fuera una noche de logro. Y el que era mi supervisor en el hospital, ¿verdad?, me entrega una Biblia en mis manos, como de regalo. Y yo me preguntaba, ¿para qué una Biblia, verdad? Porque era un tipo que
no es creyente, ¿verdad? Ni nada de eso. Y en el sueño me entero la Biblia. Pues yo le comento este sueño a mi cuñada, que ella es evangelista, ¿verdad? La evangelista de la vida, y que Dios la usa, ¿verdad? Poderosamente, y ella me revela que Dios quiere que yo empiece a leer la Biblia. Y como les he dicho, yo para leer tengo ciertos problemas, ¿verdad? Soy bien perezoso para leer, ahora es cuando más, ¿verdad? Dios me ha guiado para que le coja, como dice, más gusto a la lectura y pueda leer y uno busca, ¿verdad? Porque esto también es educarse uno mismo, aquí, ¿verdad? A que empieces a leer. Y cuando él me revela esto era porque yo sabía, ¿verdad?, que ya él empezaba a relegarme lo que yo tenía que hacer para seguirlo, ¿verdad?, para seguir sus pasos. Gloria a Dios. Y que también sabía que yo no leía la Biblia, ¿verdad?, que yo no tenía ese hábito en mi vida. Porque ahí, ¿verdad?, como les dije, yo lo puse en mi lista, pero tenía que verificar en qué lugar lo había puesto. Y para empezar, ¿verdad?, tenía que empezar a leer. Porque muchas veces, ¿verdad?, decimos, ¿verdad?, de la boca para afuera que Dios está en el primer lugar y que es lo primero que está en nuestra lista, pero realmente no es de la boca para afuera, ¿verdad? Esto hay que vivirlo y eso se demuestra, ¿verdad?, más con el comportamiento que tenemos y con las decisiones muchas veces que tomamos. Que solo decir, tengo a Dios en mi vida, si me preguntan quién ocupa tu primer lugar en tu vida, uno rápido, ¿verdad?, como cristiano dice Dios. Pero realmente, lo estamos viviendo día a día, realmente día a día buscamos a Dios o ponemos las cosas del mundo primero, por decirle algo. Cuando yo empezaba a leer, rápido aparece y decía yo, me faltó hacer algo afuera de la casa, y tú dices, pues leo ahorita y voy para afuera. Pues ya yo lo estoy cumpliendo con las prioridades, porque primero puse aquello y después puse, ¿verdad?, leer. Entonces, muchas veces tenemos tiempo de más, ¿verdad? Y lo que buscamos es excusa para decir, no podemos, o no queremos, mejor dicho, pero decimos no podemos. ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros como cristianos, ¿verdad?, nuestra esperanza es ir al cielo, y uno no se puede sentar ni 5 minutos, por así decirlo, media hora, 1 hora, todos los días a leer la Biblia, pues ¿realmente tú crees que tú vas a estar 24 horas alabando a Dios? ¿Alguna vez? O sea, es como que llevarte la contraria de lo mismo, ¿verdad? Decir, yo quiero ir al cielo, yo quiero alabar a Dios, yo quiero estar en su presencia, pero cuando es la hora de dedicarle tiempo, ¿verdad? Porque todos tenemos también compromisos y cosas, ¿verdad? Amén. Pero no sacamos ni, qué sé yo, media hora, 1 hora, y uno dice, pues ya con eso cumplo, porque si lo hacemos por cumplir está mal. Acuérdense que no es solo lo que uno hace, sino para qué lo hace. ¿A qué me refiero? Que por eso dice que Dios conoce la intención del corazón, porque yo puedo regalarle a un necesitado $1, por así decirlo, para que coma algo, pero si lo hago para que todos ustedes me vean, pues la intención es para exhibirme, que vean que es algo bueno, que ayuda al que necesita. Amén. No lo hice con la intención de realmente que esa persona necesitaba realmente tuviera alimento, ¿verdad? Aleluya. Y esto lo vemos, ¿verdad?, cuando vamos a Santiago 1:22, Santiago capítulo 1, versos 22. Quiero ver esta lectura. Gloria a Dios. Bien, hermano. Okay. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Verdad? Ya Santiago deja claro lo que le estoy hablando, que más vale, ¿verdad?, lo que serían tus frutos, lo que tú estás dando día a día, tu comportamiento, que tú solamente decir que tú amas a Dios y lo quieres, porque yo les puedo decir a todos ustedes que los amo, pero cualquiera que necesiten
que no me llamen mejor. Entonces, no le estoy demostrando ese amor. Entonces, hay veces que no te lo dicen, pero el día que tú necesitaste, yo estuve ahí, tú te vas a acordar de que Gerardo nunca dice nada, pero el día que necesitaste fui yo el que estuve contigo. Y ahí tú estás demostrando con actos, ¿verdad? Con hechos, que eres hacedor de la palabra y no solo oidor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y que a Dios, ¿verdad? No lo podemos engañar. Esto también lo vimos en la clase bíblica que dio el domingo, en Romanos, ¿verdad? 10:17, que decía, así que la fe es por el oír, y ese oír era de qué? La palabra de Dios. Pero cuando lo dividía, ¿de qué era? De leer y escuchar, como lo está diciendo literal. Y aquí tiene una coma, y dice por el oír, y ya ese oír era de qué? De obediencia. ¿Y por qué venía todo esto? Por la palabra de Dios. O sea que si no leemos la palabra, no estamos haciendo nada, porque esto que está diciendo Dios, que nos va a hacer en nuestras vidas, este cambio en nuestras vidas viene por uno leer, ¿verdad? La palabra de Dios. Y después de ese sueño, ¿verdad? No sé si creo que fue después. La pastora Gloria, ¿verdad? Comenzó a darme a mí clases de, ¿verdad? Clases bíblicas. Y ella vivía en Estados Unidos, así que me las daba, ¿verdad? Por teléfono. Y ahí yo empecé, ¿verdad? Ese fue mi comienzo en los caminos de Dios. Yo no iba todavía a ninguna iglesia ni nada, simplemente en casa, y ella me, ¿verdad? Nos comunicábamos y ella me daba las clases. Y recuerdo que un día, ¿verdad? Yo desde bien nene, ¿verdad? Me encantaba jugar baloncesto, esa era mi pasión. Y recuerdo que había un juego de baloncesto y yo empecé a atrasar la clase. Y no la llamaba, y atrasaba la clase hasta que se acabó el juego. Cuando se acabó el juego, pues entonces la llamo. Y ella pregunta que qué pasó. Mi esposa también tomó las clases conmigo y ella le dice que fue porque yo era un juego. En ese momento yo dije, ¡Ave María! ¿Por qué tú le dices eso, verdad? Pero hermano, es para ver que yo ponía en vergüenza y que yo me lo merecía. ¿Verdad? Porque puse primero mi deseo, lo que yo quería hacer, antes que la palabra de Dios. Y la pastora Gloria era una persona fuerte. Y cantaba las cosas como era, pero decía tal cual. Y me dejó clarito que yo había fallado a Dios y que había puesto, ¿verdad?, el juego primero. Y en ese momento, yo quizás no lo vi tan malo, ¿verdad?, porque yo no tenía conocimiento de la palabra, yo no sabía el daño que me estaba haciendo a mí mismo, ¿verdad?, el problema, ¿verdad?, las consecuencias de mis actos. Y después, ¿verdad?, cuando yo miro esto ahora, y que lo comenté también el domingo, y yo digo, ya antes, yo hice como Saúl, que 2 veces Dios le dijo, discúlpeme, una vez primero le dijo que acabara con todos los amalecitas, ¿verdad? Y él dejó de ser Arán vivo, y no cumplió la palabra de Dios ni le fue obediente a Dios. O sea, él puso primero sus deseos, ¿verdad? Se puso primero él por encima de Dios. Amén. Y yo hice lo mismo, ¿verdad? Dije, no, primero yo veo feo, después cojo la clase, ¿verdad? Pero lo que no me daba cuenta era que, al igual que Saúl fue desechado, también uno puede ser desechado. Y si tú estás luchando por tu salvación, pues la estás poniendo en peligro. Pero en aquel momento yo no tenía ese conocimiento, así que me sentí mal, pero dije, pues, será para la próxima. Pero cuando uno empieza a leer la palabra, uno se da cuenta de todos los errores, ¿verdad?, que uno ha cometido en el camino. Y aquí es parte del aprendizaje, también hay una advertencia de que no lo sigas haciendo. Y que en esas prioridades, como yo había dicho, si yo había puesto a Dios, ¿por qué cada vez que yo venía un deseo a mi mente, yo lo sacaba? Estaba en la lista, pero no en el primer lugar. Y como leímos en Colosenses, que él dice, buscar primero las cosas de arriba, ¿verdad? Y todo lo demás, él lo conoce, ¿verdad? Y lo proveerá. Amén. Y estoy parafraseando, ¿verdad? No lo dice a sí mismo, pero después que busquemos primero de Dios, ¿verdad? Él va a hacer que todo lo otro, ¿verdad? Todas nuestras preocupaciones nos las va a quitar.
Aleluya. Vive Dios. Y a veces, hermanos, ¿verdad? Si yo le comienzo a hablar de esto a alguien, quizás me pueda decir, bueno, Gerardo, pero a ti te reveló todo esto Dios en un sueño, ¿verdad? Que tú le quieras la palabra, pero a mí no me ha dicho nada. Y eso, ¿verdad? Para mí es la excusa quizás más barata que alguien te puede dar, porque a la hora de la verdad eso no va a contar, porque yo le pregunto, ¿de qué manera conocemos nosotros a Dios? ¿De qué forma Dios se revela? ¿Por medio de qué Dios nos habla? ¿Y cómo conocemos a Dios? Al final del día, la respuesta es la misma. Por la palabra de Dios, ¿verdad? Por el libro de instrucciones que nos dejó en la boca de Dios, es lo que Dios quería que nosotros supiéramos para seguir su camino, ¿verdad? Porque no es solo decir, yo creo en Dios si no hay, ¿verdad? Si tenemos a Dios con nosotros, también tenemos que ser imitadores de Él, de esta palabra que nos dejó. Y si no leemos la palabra, pues definitivamente no podemos decir que conocemos a Dios, porque como les dije, yo cometí el error de desechar su palabra en aquel momento y para mí supe que lo estaba haciendo mal, ¿verdad? Pero no lo vi tan grave como cuando uno empieza a leer la palabra y uno dice, y antes las consecuencias son que hasta puedo perder mi salvación. Entonces, si yo no leo eso, quizás cometo el mismo error y pienso que no es nada, pero realmente sí es algo grave, porque está poniendo en peligro quizás 10, 15, 20 años de caminar con Cristo y que los pierda simplemente porque no obedeciste en una sola cosa a Dios. Amén. Porque aunque Dios, ¿verdad? A Saúl le da un break, como uno dice, después vuelve y lo hace, ¿verdad? Vuelve y lo desobedece, y ahí Samuel le dice, ¿verdad? Que es desechado, como tú desechaste a Dios, Dios te desecha a ti. Pues así mismo, ¿verdad? Estos son ejemplos que Dios dejó, pero lo mismo nos puede pasar a nosotros. No es que nosotros somos, como dice el pastor muchas veces, exclusivos. No, aquí no te va a pasar, ¿verdad? Aleluya. Dicen que Dios no hace excepción de personas, o sea, si lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora. Su palabra no cambia, ¿verdad? Aleluya. Vive Jesús. Y vamos a Mateo 6, capítulo 6, versículo 25. Gloria al que vive. Aleluya. Vive Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí es lo que le estaba comentando, de que nosotros vivimos en un mundo que nos lleva primero a vivir una vida bien ajetreada y bien rápida. Y nos tiran entretenimiento que no se suma, porque hasta por la carretera tú vas guiando y tienes estos años bien grandes de promociones de cuántas cosas hay.
para que todo el tiempo tú tengas tu mente en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Amén. Y por eso, ¿verdad? Que le comenté que hay que sacar tiempo, porque si no, a veces yo le digo a mi compañero que yo no sé si es mi percepción, pero yo me acuerdo por lo menos en la casa de mi madre, había estos relojes que tú pones en la pared, y tú veías cuando contaba los segundos, que literalmente era como esto, o sea, tac, tac, tac. Ahora, miren lo que ahora, eso va así. Eso no para. Y tú dices, ¿cómo no falla la hora? Si no cuenta el segundo, va el mandado. Y cuando tú miras el día, ya el día no dura lo que duraba antes. Amén. Como yo digo, en el trabajo, yo doy 3 pasos, miro la hora, ya pasó una hora. Y yo digo, pero si yo no hice nada. Y antes, ¿verdad? Cuando yo empecé en esto de la electricidad, yo le rogaba a Dios que terminara el día. Porque yo trabajaba en el sol, ¿verdad? En proyectos, y estar 8 horas bajo el sol no era fácil. Y ahí vemos cómo el mundo, ¿verdad?, ha logrado que con todo este entretenimiento y que tengamos una vida ajetreada, nos desviemos poco a poco, ¿verdad?, del camino y pensemos menos en las cosas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y como les dije, les voy a comentar cómo Dios, ¿verdad?, me reveló esta palabra. Cuando yo terminé el domingo la clase bíblica, yo fui donde Noelia, y ella es la que me dice que me toca hoy jueves dar el mensaje. Y yo me quedé ahí, ¿verdad?, porque de verdad, yo me pongo, ¿verdad?, bien ansioso. Y como yo le he comentado, ¿verdad?, a la hermana Elizabeth, que yo prefiero, ¿verdad?, humanamente que me lo den con más tiempo. ¿Por qué? Porque yo me tardo un tiempo en, ¿verdad?, en prepararme. Y yo lo que decía era, me quedan 4 días, ¿verdad? Me voy para la banca y yo decía, me quedan 4 días, yo no tengo nada, yo no tengo tema. Y yo decía, ay Dios mío. Pero a la misma vez pensaba y decía, aunque me lo hubieran dicho, no hubiera podido hacer nada porque yo me estaba preparando para la clase. Así que, ¿verdad?, como quiera, iban a ser 4 días. Pero en el momento, ¿verdad?, me entra esta preocupación. Gloria a Y mientras Dios. estoy ahí en mi banca, yo me comienzo a traer cosas y me comienzo a traer este tema de prioridades. Porque cuando estaba preparando la clase en mi casa, yo en una toqué el tema, ¿verdad?, pero no lo escribí, no lo incluí en la clase. Y no lo, ¿verdad?, y el domingo no hablé nada de eso. Y yo digo, ¿y por qué viene esto a mi mente, verdad? Y viene lo del sueño de la Biblia, y viene lo de día, ¿verdad?, que sería el juego de baloncesto, que ver el juego, que coger la clase. Y yo digo, ¿por qué me están viendo todos estos temas ahora en mi mente, sin, ¿verdad?, por decirlo así, sin ningún tipo de razón? Porque yo lo que tenía era, ¿verdad?, como decía, la preocupación de que qué voy a dar el jueves. Y ahí, Dios me dice, el tema. Y yo dije, ¿el tema? Y ahí yo digo, wow. O sea que el tema de prioridades que yo comenté y no di es el tema que tú quieres que yo traiga hoy. Amén. Gloria a Porque Dios. yo en ese momento lo iba a tocar por encima y yo quería, ¿verdad?, quizás un tema más profundo que trajera hoy. Y yo digo, eso es para que yo entienda, ¿verdad?, la fidelidad de Dios, porque humanamente, ¿verdad?, uno se preocupa porque uno quiere, ¿verdad?, también dar lo mejor de uno para Dios y no quiere venir, ¿verdad?, y cortar el tema y ya vámonos. Yo siempre digo, ¿verdad?, que lo que Él me dé es lo que yo voy a decir, ¿verdad? No me gusta sentirme después mal diciendo, Dios me dijo, ¿verdad?, me puso más cosas y lo dejé hasta ahí. Y ese mismo domingo, antes de yo ir a la iglesia, recibí un mensaje como a las 8:30 de mi supervisor. Y cuando mi supervisor me tira un mensaje, en horas no laborables, no es para preguntarme cómo yo estoy. Ni dije, ay, ¿estás bien? No. Ya yo sabía que había un problema en mi área de trabajo, donde yo trabajo. Y yo dije, veo el mensaje así, ¿verdad? Usted sabe que no abre la pantallita, pero para que no sepan, uno no entra en el mensaje, que era verlo. Y decía que había un problema. Y yo dije, y ahí estoy pensando y digo, diantre, me va a decir que vaya para allá.
Pero ahí mismo me escribe que hay un compañero allá. Y yo dije, pues gloria a Dios, ahora sí le escribo. Y hay alguien, que quizás lo que necesita es que yo le dé support, ¿verdad? Que lo ayude. Y me dice que lo llame a este compañero y le explico lo que tiene que hacer. Pero el compañero no es electricista, así que, ¿verdad? Hay ciertas cosas que tiene que estar uno para hablar, para que se hagan. Y no pudo resolver. Y yo pues ahí me lo comunico a mi supervisor y le digo, mira, no se ha podido resolver, era un equipo que un UPS que tenía una alarma y no quería quitarla. Y está, el UPS me mantenía esa alarma, me está cortando la corriente a una nevera. Porque no hace lo que llaman el bypass, que es que él cambia para dejarlo sin el UPS y que se vaya directo. Y ahí él me dice, pues puedes bajar. Mi hermano, no es miedo que me tembló. Yo dije, yo tengo un compromiso con Dios, ¿verdad? Yo tenía que venir a la iglesia a dar la clase bíblica, pero también humanamente uno piensa y digo, esto puede tener ciertas consecuencias, ¿verdad? Porque el que ha trabajado sabe que decir un no muchas veces no es muy aplaudido en los trabajos. Aunque sea que tú tengas un compromiso, muchas veces, ¿verdad? En mi trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios no hay ese problema. Pero como quiera sé que no gusta, tú decir que no puedes en ese momento. Y yo dije, bueno, yo de verdad que no quiero bajar para allá. Y ahí, hermano, mientras estoy pensando todo esto, Dios pone en mi mente la solución al problema porque me acordé cómo era que yo le hice una vez para que eso funcionara. ¿Verdad? Que estaba con otro compañero y me acordé lo que hicimos. Y se lo digo, y él lo hace, y la alarma se le va. Y yo dije, pues ya está, pues le escribo al supervisor, ya se arregló, y mientras yo estoy escribiendo, ya se arregló, se quitó la alarma, él ahí me está escribiendo con un mentira, discúlpeme. Primero le dije que no podía ir hasta después de la 1 de la tarde, yo puedo bajar después de la 1, pero él me dice que aquí viene un poquito más de presión. Me dice que ya está ahora muy tarde porque es una nevera, pero es que va a dañar lo que está ahí dentro. Y ahí, pues fue que me vino a la mente la solución de lo de la alarma, le quitamos la alarma, y ahí yo se lo pego a comunicar al supervisor escribiéndoselo. Y ahí él me dice que apareció otro electricista, porque somos tres, y ninguno de los otros dos habían contestado, y el otro dijo que iba. Y yo dije, gloria a Dios, porque si ya hay pago, yo no tengo que bajar. Pero ahí vemos que muchas veces, ¿verdad? Somos quizás probados. Y ahí Dios me estaba diciendo, vamos a ver en qué lugar me tienes ahora. Porque en aquel momento me tuviste segundo, vamos a ver si ahora me tienes primero. Amén, aleluya. Y la fidelidad de Dios fue tan grande que no solo me dio la solución al problema, sino que apareció el otro electricista para que llegara ese día y yo no tuviera que ir. Gloria a Dios. Amén. Y a veces yo le comento a mi esposa que yo no sé qué Dios ve en mí, porque yo no era nada bueno, como le comenté en mi testimonio. Aunque él dice que no hay ninguno bueno, ¿verdad? Pues yo tampoco estaba en la lista. Aleluya. Y yo no digo esto, ¿verdad?, por hacerme el más santo ni el más espiritual, sino para que vean que si Dios conmigo, que si muchas personas veían en mí que nunca iba a estar aquí, que nunca yo me iba a usar, que quizás yo no era el indicado para esto, ¿verdad? Porque, como te le digo, uno no tiene el conocimiento, pero cuando vemos los apóstoles que él escogió, tampoco escogió nada bueno, ¿verdad? Escogió gente con mal carácter, escogió gente que perseguía la iglesia. O sea, que no escoge gente perfecta para su propósito, sino que él va moldeándonos, como yo le pedí en aquel momento que él me guiara. Pues así mismo él me está demostrando que poco a poco, si yo soy fiel, él me va a guiar y él va a hacer. Gloria a Dios. Entre su plan se cumpla para su propósito. Amén. Y como les digo, hermano, para mí es bien, ¿verdad? Me emociona porque cuando uno está en el mundo, uno muchas veces piensa que quizás Dios no es real, por decirlo así, que es un cuento, ¿verdad? Es un cuento más, un cuento bonito, o un cuento para la gente que tiene necesidad. Y
Y no es así, hermano. Porque todos tenemos necesidad. Lo que pasa es que, como les dije, hay tanto ruido afuera que no nos deja muchas veces escuchar ese mundo interior que tenemos cada uno. No nos deja escuchar esa vocecita que te dice, mira, no te metas por ahí porque te puede pasar algo. No nos deja sentir quizás la presencia como, quizás, ¿verdad? Yo no tuve ese privilegio, pero como ustedes quizás la sintieron en un momento estando en una iglesia, que se manifestaba más en el poder de Dios. Y es porque hemos dejado que ese ruido de afuera haga más ruido que nosotros. Gloria a Dios, Santo. Hacer las cosas, ¿verdad?, que nos fortalecen, de ayunar, de orar. Amén. Y sobre todo, como les comenté en la clase, que realmente creer que si Él dijo que iba a estar ahí, que todas estas preocupaciones que todos los días tenemos, las pusiéramos en sus manos y que Él iba a obrar, pues que lo hagamos así para que Él pueda manifestarse, porque si no lo obedecemos, pues Él nos va a dejar solos. Amén. Como en toda relación, como les comenté también en la clase, si yo no cumplo en mi trabajo, pues me van a votar. Si yo no trato bien a mi esposa, pues la relación se va a romper. No importa la relación, hasta una amistad, si tú tratas mal a un amigo, a un compañero, pues esa relación se va a romper. Pues así mismo es Dios, por eso muchas veces te escucha gente, ¿verdad?, decir que, no, Dios te es fiel, mira, me bendijo. Y uno dice, todas las bendiciones no vienen de Dios. Como yo les comenté, ¿verdad?, por la palabra, si te acercas más a Dios, vino de Dios, pero si te alejas, no vino de Dios, porque se estaría llevando la contraria a Él, en que la luz y las tinieblas, ¿verdad?, no tienen comunión, que donde hay luz no hay tinieblas y viceversa. O sea, que si Él te da, por ejemplo, un carro, ¿verdad?, tú estás pidiendo un carro y te da un carro, y tú te vas por ahí para abajo y te olvidas de la iglesia, pues quizás Él te bendijo con el carro, pero esa bendición ya tú la desechaste, por lo tanto, ya no es de Dios, porque tú no lo hiciste así, porque no somos muchas veces, ¿verdad?, obedientes a Dios. Vive Jesús, Santo. Y por eso, ¿verdad?, yo les traje este testimonio, porque esa fue la manera que Dios me reveló la palabra. Yo no tenía nada escrito, y Él me dio claro saber, ahí en esa banca, que esto era lo que Él quería que yo trajera. Vive Dios. Y que también me demostró a mí, ¿verdad?, que si lo pongo en primer lugar en mi lista de prioridades, Él va a estar ahí. Amén. Que no necesito preocuparme, aunque humanamente no se va a preocupar. Sí, Señor. Pero Él va a cumplir su palabra. Amén. Que no debemos, ¿verdad?, nunca dudar que porque uno piense que se tarda, ¿no?, o porque uno piense que tú tienes una necesidad y no te llega cuando uno la quiere. Él sabe todas nuestras necesidades, ¿verdad?, como lo leímos ahí en Mateo, y Él las va a proveer. Así que, hermanos, esto es día a día, verificar no solo en qué orden tenemos, ¿verdad?, esa lista de prioridades, sino a quién tenemos en el primer lugar, y no demostrarlo solo, ¿verdad?, con decirlo, o con hasta apuntarlo a la lista, sino día a día vivir, ¿verdad?, el evangelio que Dios quiere. Amén. Hasta aquí mi parte, Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios, Santo.